Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Jerez del Bueno. Un nuevo podcast del canal, tenemos algunos ya subidos y son temas que realmente me parece que enriquecen la cultura ajedrecística, ¿no? Estamos hablando de los últimos momentos de José Raúl Capablanca, del genio cubano, en su Nueva York que había adoptado. Él era un ferviente concurrente al Manhattan Chess Club, que estaba ahí sobre la avenida 57 frente al Central Park, la parte sur del Central Park. Capablanca concurría diariamente y bromeaba un poco ahí con la gente concurrente del lugar. Y por ejemplo, acá el American Chess Bulletin de marzo-abril de 1942 escribe lo siguiente. Dice textual, el fin de Capablanca llegó repentino y en cierto sentido dramáticamente. Uno siente que si hubiera tenido alguna opción en el asunto, habría elegido esa salida, sin previo aviso, rápida y sin demasiados problemas. Sucedió una noche en el Manhattan Chess Club, que además de sus lugares frecuentados entre su propia gente, era para él un hogar de ajedrez tan grande como cualquier otro club del mundo. Estamos hablando de la noche del 7 de marzo de 1942, el sábado a la noche. Fue una escena más, como la que presenció personalmente el editor del propio Bulletin, el señor Helms, en ese club poco antes de la muerte del cubano. Durante una breve conversación entre el editor del Bulletin y el propio Capablanca, observaban el desarrollo de un juego y mencionaban la reciente muerte de Walter Penn Shipley. Walter Penn Shipley, que era un gran admirador de Capablanca y uno de sus más fieles amigos en Estados Unidos. Ni se imaginaba Capablanca que pronto se uniría a ese viejo y excelente estadounidense en el gran más allá, es lo que dice el American Chess Bulletin. 10 días después de ese encuentro, de esa charla, se produjo una escena similar, típica del día a día del club. Era este sábado por la noche que hablábamos del 7 de marzo. Regresaba Capablanca a casa y cerca de allí, como era costumbre del cubano, pasó por el club. Se estaba desarrollando una sesión de ajedrez con olla. Es un ajedrez que pierde va saliendo. Y rodeando a los dos jugadores que estaban jugando, estaba en un extremo divirtiéndose tanto como cualquiera, Capablanca, y hablando con alguna de las personalidades que estaban en ese momento ahí. No quiso criticar la partida, pero las sonrisas que iluminaban el rostro lo decían todo. Y todos se entendían y sonreían. Casualmente el ex campeón mundial conversaba con algunos de sus amigos también, los señores Atlas, Kenton y Link, muy animadamente. Y repentinamente hubo una pausa. Capa no era el mismo. Había cambiado el semblante, pidió ayuda para quitarse el abrigo, pero la presión arterial estaba pasando factura y se produjo el colapso. El doctor Moskowitz, es el nombre correcto, es un apellido probablemente sea judío, lo envió en ambulancia al hospital Mount Sinai. Había sido el último lugar de descanso de Lasker un año y 2 meses antes. Lasker murió en enero de 1941. Y ahí también, a las 5 de la mañana, dice el American Chess Bulletin, del domingo 8 de marzo, murió el genio José Raúl Capablanca. Otro coloso del ajedrez ha habido unirse a la ilustre compañía de Morphy, Steinitz y Pillsbury. Bueno, hasta el miércoles, cuando sigue el American Chess Bulletin hablando, hasta el miércoles, cuando los restos fueron trasladados a La Habana para su entierro, el cuerpo de Capablanca yacía en la funeraria Cooks, que se ubica en el 117 West, en la calle 72 de Nueva York. Para la ocasión vino desde Washington el doctor Aurelio Concheso, embajador de Cuba en Estados Unidos. El círculo consular estuvo representado por el cónsul general Roberto Hernández, el cónsul en Nueva York, que es también Alfredo Hernández, y el señor Primones, consejero del consulado. Aquiles Capablanca, el hermano menor que voló desde La Habana, y la viuda, la ex princesa Olga Chegaev, acompañaron el cuerpo hasta su último lugar de descanso. Bueno, esto es el planteo que hace el American Chess Bulletin de marzo-abril de 1942. El New York Times, en la página 19 del lunes 9 de marzo, dice: murió ayer a las 5:30 am en el hospital Mount Sinai el genio José Raúl Capablanca. Había sido trasladado en una ambulancia después de colapsar debido a una hemorragia cerebral a las 10:30 de la noche del sábado 7 de marzo, mientras miraba una partida
improvisada en el Club de Ajedrez de Manhattan, en el 130 Central Park South. Tenía 53 años. Esto es la descripción de la muerte de Capablanca. Y acá nos faltaría, hay un detalle más muy interesante que podemos agregar sobre la salud de Capablanca en general, porque él tenía un problema ya familiar, esto era hereditario de parte de Capablanca, no es que él de repente fue el único miembro de la familia que le pasó esto. Y en 1988, un diario cubano, que ahí les digo el nombre para que lo tengan, eh, empezó hizo una nota muy interesante, es el diario Granma, se llama así Granma, todo junto, del 16 de enero de 1988, en la página 4 está el artículo, muy interesante. Lo tituló ¿Cómo murió Capablanca? Y lo escriben dos neurólogos, Orlando Hernández Meilán, y se ve que es el hermano, Manuel Hernández Meilán. Reproducen parte de la autopsia del Hospital Mount Sinai, que fue realizada a las 10:46 del 8 de marzo de 1942. Por lo que dice la autopsia, es 4 horas y 46 minutos después de la hora declarada de muerte de Capablanca, que estamos hablando de las 6 de la mañana entonces, no de las 5:30 como cita el New York Times. Y la causa de muerte la atribuye a una hemorragia cerebral provocada por hipertensión. La firman 3 médicos esta acta de defunción, el doctor mismo Moskowitz, que lo nombramos que era un ajedrecista, el doctor Prill y el doctor Levin, que va a estar presente en las exequias, en el sepelio, en el cementerio de Colón en La Habana. Bueno, hasta acá es el artículo de lo que estamos hablando. Vamos a seguir un poquito comentando el artículo este que apareció en el diario de La Habana en 1988, que comenta una cosa muy interesante. Varios miembros varones de la familia de Capablanca padecían de hipertensión arterial y la mayoría había fallecido de infarto cerebral. Muchos de los miembros varones, habla de masculino, el ex campeón mundial José Raúl Capablanca, desde el mismo año en que arrebató el cetro mundial al doctor Emanuel Lasker en 1921, con tan solo 33 años aquí en La Habana, ya comenzó a presentar malestares sanguíneos de acuerdo a lo referido por el médico que lo trató. Ya en ese entonces el maestro afirmaba que se sentía mejor en lugares elevados y aireados. Esto dejaba traslucir que Capablanca tampoco escapaba de la herencia hipertensiva cardiovascular de toda la familia. Capablanca, 6 años después, cuando trató de defender el título mundial frente a Alekhine en Buenos Aires, había aumentado varias libras de peso y el calor le resultaba intolerable. En julio de 1929, en Carlsbad, hoy balneario de Carlo Vivari, logró ocupar el segundo lugar del torneo celebrado allí gracias a un esfuerzo supremo que realizó en las últimas rondas. Es en ese lugar donde por primera vez hace elevadas cifras de tensión cerebral y comienza a tratarse con el doctor Lyubomir May. La hipertensión arterial le producía constantemente crisis de dolores de cabeza importantes, y esto contribuyó que de forma inexplicable perdiera una pieza en plena apertura contra Samic, contra Fritz Samic. El diario dice contra un fuerte contrincante, pero perdió una jugada 9, le jugaron un dama 4 y un D5 y perdió un caballo. Y eso le costó la partida, aunque la luchó 60 jugadas más y casi aceptable. Eso es lo que dice el diario. Se ha escrito también que la causa de la pérdida de la pieza fue la sorpresa de que su joven esposa había vuelto de América a visitarlo y capaz estaba con otras cosas. Pero bueno, en el año 1936, a pesar de que Capablanca ganara los torneos de Moscú y de Nottingham, correspondientes a ese año, aparentemente se había casado hacía poco con la princesa rusa, con Olga, y le había prometido volver a recuperar el cetro mundial. También presentó dificultades intelectuales en algunas partidas, entre ellas la sostenida con Bolhov en Nottingham, donde sus pensamientos e ideas se borraron como una esponja, según refirió en entrevista a un periodista, el propio Capablanca. Así que ya tenía algunos problemas que no lo dejaban ser, y se iba agudizando, lamentablemente. Recordamos que después de Buenos Aires 1939 no jugó más. Una persona de 50 años con las ganas de recuperar el título todo no pudo jugar. Evidentemente la enfermedad lo estaba haciendo daño serio. El miércoles 11 de marzo de 1942
Los restos fueron trasladados desde Nueva York a La Habana para su entierro definitivo en el cementerio de Colón, donde hoy podemos ver la tumba, ¿no? La sepultura de Capablanca, al cumplirse 100 años, hace 3 años atrás, de la victoria frente al Ascre, que se convirtiera en campeón mundial, amaneció la tumba llena de flores, ¿no? El pueblo cubano no olvida a su ídolo, y los latinos también estamos orgullosos porque es el único latino que ha sido campeón mundial entre 1921 y 1927. En su sepultura, en lugar de haber un ángel, una cruz o una estatua imponente, lo que sí hay es un rey blanco gigante, simbolizando al único monarca de habla hispana de la historia del ajedrez. Gente, espero les haya gustado, un abrazo grande y los veo pronto.